Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien, allá donde nos estés viendo. Bienvenido un día más a este canal que, como ya sabes, se llama Construye tu sueño. Hoy traemos un tema bastante importante, creo que muy interesante, porque se trata de ejemplos, casos reales de inversiones que se han hecho, que tienen una buena rentabilidad, inversiones que además se van pagando ellas solas y que dentro de unos años hacen que ese patrimonio quede completamente libre de deuda y en el que todo lo que consigamos mediante los alquileres vaya a ser, entre comillas, limpio para nosotros. Me parece que es importante traer este tipo de ejemplos para que podamos ver de una manera real, muy ilustrativa, cómo casas que hemos adquirido, casas en este caso, podemos hablar de otros inmuebles en otros momentos, viviendas que hemos adquirido por un precio muy razonable, conseguimos alquilarlas, conseguimos ganarle dinero, entre comillas, desde el primer día, exceptuando que hemos hecho una inversión, por supuesto, inicial, pero como hay casos en los que una vivienda se puede ir pagando ella sola mediante los alquileres, mediante ese cobro de rentas, podemos ganarle algo de dinero ya desde el primer mes y además se van pagando, por lo que llega un momento en que nosotros nos quedamos liberados, acabamos ya de pagar esa deuda y todo lo que nos quede ya de ahí en adelante va a ser beneficio para nosotros. Además, estas compras, si están bien hechas, si están hechas a un precio ajustado, muy razonable, nos permite que también en un momento dado, si quisiéramos desprendernos de estos inmuebles, les pudiéramos ya ganar dinero con la propia venta, que en principio no es lo que vamos a hacer, pero tendríamos siempre esa especie de plan B, esa última salida que podría ser vender y ganarle dinero ya de forma inmediata. Así que quédate porque creo que este vídeo te va a interesar. Comenzamos. Ejemplo número 1. Se trata de un apartamento, de un pisito que tiene 2 dormitorios, una cocina con salón en una misma estancia y está en el barrio Delicias de Zaragoza. Se trata de un tercer piso sin ascensor, algo que en principio no es muy aconsejable como inversión, pero que en este caso, dado el precio, pues parece una compra razonable. El precio de salida, el precio en el que empieza la operación, es 64.000 euros, pero finalmente se consigue ajustar hasta los 60.000. Entonces, anotamos ahí como primer dato esos 60.000 euros de precio de venta, a los cuales habrá que sumar 6.000 euros de los gastos que conlleva la transacción. Hacemos la cuenta con un 10% aproximado porque hay que pagar ahí el impuesto de transmisiones patrimoniales, el notario y otros gastos que puede haber en esta transacción. Entonces, me parece correcto esos 6.000 euros, que quizá es algo menos, pero vamos a hacer la cuenta contando con esto. Porque también hubo una agencia que hizo los papeles, aunque no se encargaban de hacer ellos la transacción, pero facilitaron un poco las cosas para darnos una mayor tranquilidad a ambas partes. Eso es una cosa que también se puede hacer en algunas ocasiones, cuando no hay una agencia, pero si para preparar el contrato de arras, etcétera, nos da mayor tranquilidad, podemos pedir ese servicio a una agencia que estarán encantados de hacerlo y no nos van a cobrar una cantidad desmesurada. Entonces, precio del inmueble 60.000, precio con gastos incluidos 66.000 y ahora pasamos a ver la financiación. Vale, la financiación la hacemos mediante una hipoteca. Por lo tanto, nosotros pagamos un 20%, que son 12.000, y pedimos una hipoteca de 48.000. En este caso, una hipoteca a 20 años, por los cuales vamos a pagar 250 euros aproximados mensuales. Tendremos que poner entonces de nuestro capital inicial, de nuestro bolsillo, 12.000 euros iniciales para pagar ese 20% del inmueble, más unos 6.000 euros que pondremos a lo largo del próximo mes para pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales y el notario y demás gastos. Entonces, vamos a poner, digamos, de nuestros ahorros un total de 18.000 euros y vamos a financiar esos 48.000 euros con un préstamo hipotecario. Ese préstamo nos va a costar 250 euros mensuales y este inmueble se alquila de forma ya inmediata en 500 euros. 500 euros más los gastos de comunidad, por lo tanto vamos a tomar como referencia esos 500 euros. Al ser un piso sin ascensor, los gastos de comunidad además son bajitos, son unos 30 euros, con lo cual tampoco supone un grave problema a la hora de hablarlo con los inquilinos. Es decir, nosotros desde el primer mes empezamos a pagar esa hipoteca de 250 euros
empezamos a cobrar esos 500 euros y por lo tanto desde el primer día estamos ingresando ya de una forma limpia, por así decirlo, estamos consiguiendo tener ese diferencial de 250 euros que nos quedan ya para poder disponer de ellos, para poder ir ahorrando, para poder plantearnos un poquito más adelante una amortización parcial de la hipoteca o para poder plantearnos una inversión futura. Por lo tanto, recapitulando, gastos finales, precio total del inmueble con los gastos que conlleva 66.000. Pedimos una hipoteca de 48.000. Acabamos pagando de esa hipoteca 250 euros y nosotros recibimos como ingresos por rentas 500 euros, lo cual nos da un saldo a nuestro favor cada mes de 250 euros. Adicional a eso, hay que decir, por supuesto, el día que la hipoteca se termine, el día que o bien se termine por el pago ordinario o bien porque nosotros de forma extraordinaria hemos ido haciendo una amortización parcial, otra o lo que sea, o finalmente una amortización total, pues bueno, de ahí ya toda la renta va a ser para nosotros. Todo el alquiler que recibamos ya no va a tener que pagar una deuda. Por lo tanto, esta vivienda de aquí a unos años, en este caso 20 años, pero se puede hacer a un plazo mucho más bajo, como podría ser 15 años, 12 años, lo que sea. Y de ahí en adelante, pues bueno, va a ser ya íntegramente nuestra esa vivienda sin conllevar ninguna deuda. El caso es que desde el primer día se va a pagar sola esa inversión y nos va a dejar ya un pequeño flujo de efectivo, un pequeño flujo de capital que vamos a poder ya manejar de una forma libre para poder invertir y pensar en otra inversión o para poder mejorar nuestra calidad de vida o para hacer, en definitiva, lo que a nosotros nos parezca mejor. Por otro lado, como dato adicional a esto, diría que esta vivienda comprada a un precio tan ajustado, pues aunque sea un tercer piso sin ascensor, en un momento dado, si quisiéramos vender, podríamos hacerlo y le podríamos ganar dinero. Podríamos venderlo fácilmente por más dinero del que nosotros hemos pagado inicialmente y con eso habríamos ganado todo ese beneficio de las rentas que hayamos cobrado hasta el día de la venta, más lo que consigamos obtener en el momento de hacer esa venta, si se diera el caso. En principio no es la intención, pero que sepáis que además en este caso de viviendas tan económicas, fáciles de vender, porque están en sitios donde hay mucha demanda y donde se han comprado a muy buen precio, nosotros podemos ganar dinero si queremos venderla pues pasado un plazo a lo mejor de 2 años, 3 años, etcétera, porque de esa manera todo lo que hayamos ido cobrando más el diferencial que establezcamos en el momento de la venta pues va a ser un beneficio para nosotros. Por lo tanto, es una compra creo que muy razonable, bien hecha, que se paga sola, que da un beneficio desde el primer momento y que además nos permite tener siempre ese plan B, ese plan de contingencia de que si pasa cualquier cosa y queremos desprendernos de esa vivienda, le vamos a ganar dinero sin ningún problema. Pasamos a explicar ahora el ejemplo número 2. Se trata de un apartamento con un solo dormitorio y un salón con cocina, un cuarto de baño, por supuesto, y es un bajo. Está también situado en el barrio Delicias de Zaragoza y sale a la venta por 40.000 euros. En este caso sale a la venta con un precio innegociable. No permiten ni un céntimo de regateo, dado el precio, porque sí que hay mucha urgencia en la venta, pero por eso precisamente han ajustado tanto el precio. Con lo cual, en este caso ya la agencia nos lo advierte desde el primer momento. No hay posibilidad de negociar nada, ¿vale? En este caso sí que hay una agencia de por medio a la cual va a haber que pagarle unos honorarios. Se llega a un acuerdo porque realmente el precio está bien y además este inmueble está ya alquilado. Está alquilado por un precio de 350 euros mensuales. Una persona que no ha fallado nunca, con lo cual, pues bueno, en este caso creo que lo mejor es mantener a esa persona allí, dado que no ha habido ningún problema con ella. Sería realmente desagradable echar a una persona de su casa para intentar lograr una mayor rentabilidad, que se le podría sacar, por supuesto, en caso de que al final esta vivienda se quedara libre, se quedara disponible. Por supuesto que se podría alquilar quizá por 450 euros o bueno, una cantidad así, pero hay una persona ya allí, pues bueno, va a continuar y va a continuar por esos 350 euros que estaba pagando inicialmente en el momento en el que nosotros visitamos esa vivienda. En este caso, entonces, tomamos como punto de partida 40.000 euros del importe de la vivienda, a los cuales vamos a añadir 7.000 euros más
porque hay que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, hay que pagar el notario, etcétera, los gastos que conlleva esto, pero además hay que pagar también los honorarios de la agencia. Por eso añadimos al precio de venta, esos 40.000 euros, añadimos 7.000 euros más por todos esos gastos que conlleva esta transacción en este caso particular. Es decir, precio total, sumando todo, 47.000. En este caso, nosotros aportamos ya de nuestros ahorros la cantidad de 27.000 euros y pedimos un préstamo personal de 20.000 euros. Aquí cambia la cosa. Ocurre que en estos momentos, al tener, es un caso personal, al tener ya 2 hipotecas en ese momento en marcha, pues bueno, no veo la manera de poder encontrar una tercera hipoteca y tengo que recurrir a un préstamo personal. También el préstamo personal tiene la ventaja de que no hay que hacer la tasación y bueno, tiene algunos gastos menores. Eso sí, los intereses son más altos, pero estamos viendo aquí otra forma distinta de financiar. En el primer ejemplo hemos visto una hipoteca, en el segundo caso recurrimos a un préstamo personal que es mucho más rápido porque la operación había que hacerla también rápida y de esta manera, pues bueno, al ser una cantidad más o menos pequeña, pues nos parece que puede ser una buena opción. Con lo cual, finalmente se hace así, un préstamo personal hecho para pagar en 96 meses, 8 años, con lo cual va a haber una cuota de 280 euros. Aquí, como veis, la rentabilidad queda un poco comprometida, pero es un periodo de 8 años, frente a los 20 o más que en un momento dado en una hipoteca podemos comprometernos con el banco. En este caso son solo 8 años. Se podría quizá haber intentado estirar un poco ese periodo, pero creo que no era conveniente, que es mejor intentar quitarnos el préstamo. De hecho, si podemos antes, mediante algún tipo de amortización parcial o si es posible total, y de esta manera quedarnos ya con el inmueble libre de cualquier deuda o de cualquier carga vinculada a él, aunque en este caso, al ser un préstamo personal, no es un préstamo hipotecario que vincule de forma directa al inmueble. De manera que finalmente nos encontramos entonces con precio de venta 40.000, con gastos incluidos 47.000, financiación por recursos propios 27.000, financiación externa mediante el banco otros 20.000 euros. Y después de todo esto tenemos entonces como gastos el préstamo en el que pagamos 280 euros y como ingresos los 350 que nos está pagando la señora que vive en esa casa. De tal manera que desde el primer día estamos también pagando ese préstamo con el dinero que nos entregan en concepto de alquiler. Si esta persona se fuera, seguramente el alquiler podría ser aún mayor. Si no se va, perfecto, ningún problema. La vivienda se sigue pagando sola. Dentro de unos años, esa vivienda ya estará completamente pagada. Toda la inversión inicial estará ya, toda la inversión cubierta y todo lo que nos entre allí va a ser beneficio. Como veis, otra forma de comprar de una forma más rápida, más ágil, un préstamo así cuando son cantidades pequeñitas. Lo digo porque así hemos visto en un momento dado, en estos dos ejemplos, 2 importes distintos, 2 cantidades distintas para financiar y 2 formas diferentes de poder hacerlo, de poder recurrir al banco para pedir una financiación con 2 modalidades que distan mucho, que son muy diferentes una de la otra. Y bueno, hasta aquí lo que quería explicaros hoy. Como veis, 2 inmuebles distintos, 2 financiaciones distintas, 2 situaciones, entre comillas, diferentes, pero a fin de cuentas, 2 inmuebles que hemos adquirido de una forma más o menos cómoda, 2 inmuebles que se van a ir pagando solos mediante el cobro de esas mensualidades, de esas rentas, y que nuestros inquilinos, antes o después, acabarán pagando por completo, de manera que nosotros acabaremos teniendo un patrimonio libre de cargas que se ha ido financiando, que se ha ido pagando él solo. No os digo que estas sean las mejores inversiones del mundo, pero se trata de mostraros 2 ejemplos, porque hay veces que con ejemplos las cosas se entienden mucho mejor. En este caso, como podéis ver, son 2 viviendas muy fáciles de adquirir, también muy fáciles de alquilar y que nos pueden estar ya dando una rentabilidad desde el primer momento. Nos dan un pequeño diferencial entre lo que nosotros pagamos y lo que nosotros ingresamos, que hace que nosotros podamos ir teniendo ya un dinero disponible para después futuras compras o lo que queramos hacer. ¿Qué te ha parecido? Espero que te haya parecido interesante. Te animo a que nos escribas algún comentario, que nos digas qué te parece, qué inversiones has hecho tú, qué ejemplos, qué te parece todo esto que se ha mencionado en este vídeo y
otras cosas que quieras que comentemos en vídeos futuros. Hasta aquí el programa de hoy y nos vemos pronto. No te olvides de tu like, de tu suscripción y de dejar tu comentario para que todos podamos enriquecernos unos con otros. Así que nos despedimos por hoy y hasta la semana que viene en este canal que, como sabes, se llama Construye tu sueño. Hasta muy pronto. Adiós.